Suscríbete a la Panterita. Mejor, estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días. Arrancando la edición hoy en simultáneo con la TV hasta las 12. Falta jugarse parte de la fecha, pero tenemos un puntero, tenemos una victoria para comentar. Sol la América ganó ayer, Cerro Porteño ganó ayer. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico, un buen día. Saludos para todos. ¿Qué estamos viendo en el campeonato? Yo veo muchas rojas directas. Ayer Piris, los dos del Olimpia en el blanco y negro. ¿Sabes lo que yo veo? Y marcaba ayer en la transmisión, Federico, Fabio y audiencia. Yo creo que hay una directriz de Elizondo. Y que por lo menos en este caso ha funcionado. ¿A qué voy? Viste que una de las críticas, y después vamos a entrar en el tema netamente futbolístico, donde Cerro no es que no jugó bien, jugó mal y termina ganando, es que creo que le dicen a los del VAR, llamale cuando estás seguro. Tómate tu tiempo, pero llamale cuando estás seguro para revertir un fallo. Y al árbitro le dicen, ya va medio condicionado, pero quiero que se entienda bien, no es una crítica, va ya condicionado. ¿Para qué consecuencia? Para no estar divagando 10 minutos como vos agarrás anteriormente. Yo no sé si después van a mostrar el cronómetro. El tiempo que demoró Juan Gabriel Benítez para ver el codo de Hugo Quintana. Y el tiempo que ayer Benítez se demoró para ver lo de Piris Amota. En otro contexto, el árbitro le va a decir, dame loop, dame cámara rápida, lenta, intermedia, dame ángulo, dame 360. Y después va a decir, pero será. Y yo en estos dos partidos vi, rápido roja, afuera. Vos sabés que yo vi... Disculpame, Fabio, estamos con perdón. Wilson, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico. Un placer conversar contigo. Todos los que te acompañan ahí. Igualmente, Héctor, el tema de la cuarta fecha, Ameliano Cerro, ¿están planteando llevar el partido a Ciudad del Este? Sí, nosotros presentamos la nota del día martes, al mediodía, ya a destiempo de lo que dice el reglamento, pero apelamos a la buena voluntad del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Es más, ayer nos dio buena expectativa escucharle al director técnico de Cerro Porteño, que le veía con buenos ojos trasladar el encuentro ahí, y estamos esperando la confirmación, ¿no? Héctor, no sé si lo escuchaste en vivo, en directo, pero estaban ahí pendientes y cuando Chiqui dijo lo que dijo, habrán festejado como un gol. Más o menos así fue, ¿verdad? Pero igual no tenemos la confirmación, ¿verdad? Claro, pero mi contacto ahí es Enrique Berni. Yo hablé con él, o sea, me escribió un mensaje ayer al mediodía, donde me pidió un poco más de tiempo, que están analizando. Bueno, y hasta ahora no tenemos retorno aún, ¿verdad? Pero a ver, para entender, ya que ustedes presentan esto fuera de plazo, o sea, dependen de la voluntad de Cerro. Si por allí Cerro hubiera dicho, o sea, si Arce, como había hecho en el primer semestre, y justo recordar que los dos partidos que le querían llevar, y dijo, no, nos quedamos acá por la doble competencia, perdieron contra Tacuarí y contra Sol de América, hasta no sé si metieron el tema de la cábala. Si ellos decían, no, nosotros nos quedamos en Asunción, ustedes iban a llevar ese partido a la cancha de River. Sí, ayer conversamos con el presidente Ortega, le solicitamos la autorización, él nos dijo que no iba a haber ningún inconveniente en que ese encuentro se dispute en los jardines del Quelito. Claro, o sea, por ejemplo, ir a River es una potestad de ustedes que no necesita de la aprobación de Cerro, a diferencia de lo que sí ocurre con el desplazamiento a Ciudad del Este. Sí, así mismo, cuando los partidos, la programación se hace en el interior del país, marca que se tiene que avisar con 15 días de antelación. ¿Sería la primera experiencia de usted de llevar un espectáculo al Alto Paraná o ya hubo un intento en el semestre pasado? Sí, es decir, en la historia del club ameliano solamente una vez nos fuimos a jugar en Ciudad del Este. ¿Cuándo fue? Contra el 3 de febrero en intermedia. En intermedia. ¿Y cómo le fue? Ya que hablamos de cábala y esto. Empatamos 0-0.
¿Y usted van a organizar o eventualmente venderían el espectáculo para un organizador que les estaría dando un precio, o sea, una bolsa fija y que manejen el tema de las entradas? Una coorganización sería. O sea, nosotros tenemos claro que llevar el espectáculo a un encuentro deportivo, ya sea de Olimpia o Cerro, a Ciudad del Este, cualquier monto inferior a 400 millones de recaudación Es pérdida. no pérdida. Empate. Conviene en Asunción. Conviene en Asunción porque calculamos que en Asunción se puede recaudar 100 millones, tenés que pagar más los costos que hay que pagarle al equipo visitante por el traslado, más el costo del equipo local, más la logística, lo que cuesta ahí montar el espectáculo, el alquiler, las entradas de gentileza, el estacionamiento. O sea, todo lo que engloba así estaría 300 millones más o menos, y a eso se le suma la posible recaudación acá en Asunción. Entonces, para mí, cualquier monto inferior a 400 sería más conveniente jugar en Asunción, ¿verdad? Pero en este caso conseguimos un partner comercial, vamos a decir, donde nosotros nos hacemos cargo del traslado, de la logística del club local, club visitante, y del otro lado se hacen cargo de todo lo que del alquiler, del tema de los policías, la entrada, todo lo que engloba eso. Somos socios, si ganamos todo, y si perdemos, bueno, perdemos todo, ¿verdad? Lo que pasa es de esa forma sí. que así se da, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que Cerro Porteño, cuando lo estaban por llevar al el torneo pasado, tenía copa y iba a llevar un equipo de juveniles. Entonces, no había, Sudamérica lo quería llevar. Es que no te dije, dos eran, claro, Tacuarí y Sol. Sí, Tacuarí. No había un sustento para pensar que con ese equipo iba a recaudar. Ahora imagínate, Héctor, imagínense, compañeros. Cerro gana el domingo a Sol. Se va como puntero. Con toda la figura que la gente del Este todavía no vio. Hace rato que no va. Hace rato que no va, porque el que fue el año... ¿Cuándo fue la última vez que se fue Cerro? Y hay que ir antes de la pandemia y... A ver, capaz sabe él ya. ¿Vos te acordás, Héctor? En julio del 2019, cuando jugaron contra Deportivo Santaní. Viste, Esa cómo fue la se última maneja. vez que cerró. Ya tenés el departamento de marketing ahí Este le digo, trabajando, el que compró el espectáculo ya le digo, o sea, acá la última vez sí, ya está todo. 3 años después. Bueno, míralo 3 ahí. años después con esta figura que tiene actualmente, puede ir como único puntero. Y si fue julio del 2019, no era con Arce. O sea, el famoso, si le quiere ver a Chiqui, tiene que remontarte, no sé, al clásico que ganaron con lo de Cecilio y Beltrán. No, ya te veo, Héctor, ahí trabajando a mano con los de marketing para la promoción del partido. No, o sea que el condimento se da porque como le explicaba, nosotros presentamos tarde la nota, pero se da perfecto en que no hay fecha de adelantamiento ni antes ni después. O sea, ellos juegan domingo y después jugaríamos sábado, porque la nota que nosotros presentamos en la adicional habla de jugar en Ciudad del Este y marcar la fecha el día sábado en el horario que disponga. Eso es lo que nosotros solicitamos. Y después la siguiente fecha también sería fin de semana, no hay adelanto, no hay nada. Y si nosotros no hacemos, yo estoy seguro que por la expectativa que ya se generó, por la repercusión que vimos que tuvo esta solicitud del Deportivo Ameliano, otro equipo le va a llevar, ¿verdad? Y capaz que ahí sí toque alguna jornada en el medio, pero al ser con 15 días de antelación no había forma de decir que no. Y también yo creo que lo fundamental es el primer impacto, pues siempre el mejor. Claro. El segundo que haga ya se va con un riesgo superior, porque lo que pasó con Olimpia y Sol, la expectativa cuando fue Olimpia era tremenda y la cantidad de gente que metieron fue muy muy importante, ¿verdad? Más... ya la gente perdieron, o sea, ya los que querían organizar ya pensaban 2, 3 o 4 veces más para volver a llevarla a alguien, porque ya se perdió ese primer impulso. Más de 700 millones de guaraníes fue lo de Sol de América Olimpia. ¿Qué fecha te dijeron Cerro Santaní en Ciudad del Este? En julio del 2019 me dijeron. Yo tengo marzo de 2019. No, julio es 2-0. ¿Jugaron otra vez también? 2-0. O sea, las 2 veces que jugaron Santaní y Cerro, ese año jugaron el 10 de marzo en Ciudad del Este. Esa apertura. Y el clausura jugaron entonces también en Ciudad del Este, los dos. Ganó Cerro 2-0, el que dice el presidente de Ameliano. El técnico de Cerro era Miguel Ángel Russo. Vos tenés la recaudación, ¿no tenés, Fabio? ¿No? Voy a buscar. Yo la de marzo no encuentro, ¿no? Mientras, Héctor, lo que te dijeron entonces es sábado. No, nosotros solicitamos sábado. Eso es lo que nos dijeron que era el día ideal. Nosotros sería el 30 de julio. Sí, con el pedido de jugar en el Antonio Aranda
Y en día sábado, ¿verdad? Entendemos que la televisación es la que marca, pero si se puede cumplir nuestro deseo sería fantástico. Sí, suele ser mejor día para Ciudad del Este cuando es sábado. Bueno, el Olimpia Sol Olimpia también se había jugado. Domingo a la sábado. tarde lleva mucha gente también. Pero más son los partidos de sábado. Sí, pero Los clásicos se yo te digo juegan con el los interés de Cerro Porteño ahora, ¿verdad? Está Sí, ese punto. Está Héctor, ¿qué pasó con el equipo? Yo decía, un equipo cansado, pero me decían los compañeros que hicieron un montón de cambios respecto a la primera y segunda fecha. Sí, realmente solamente repitieron 2 jugadores lo que fue de la primera a la segunda fecha. Vos sabés que vi muchos jugadores acalambrados bien en el partido, ¿no? No, solo Arce creo que tuvo ese problema. Arce, Sí. el central que habíamos traído de Guaraní en Trinidad, donde tuvo ese problema y fue cambiado, sustituido ahí. Y bueno, no se dieron, no tuvimos la misma intensidad que se jugó contra Libertad. También fallamos en el momento justo, cuando estábamos 2-1 a inicio del segundo tiempo, tuvimos 2 jugadas claritas que miro y no sé cómo uno puede fallar ese tipo de situaciones. Y si se convertía hubiera sido otro partido. Pero bueno, después vino el gol de Guaireña que ya era imposible revertir, ¿verdad? Fueron muy superiores a nosotros. Parecía que se invirtieron las cosas, parecía que Ameliano jugó como Libertad y Guaireña jugó como Ameliano, que era la primera fecha. No, Pero terrible. la intensidad que ellos pusieron y nosotros la forma vacía que entramos. Hasta pudo haber ganado por más Guaireña. La última, ahora sí, Héctor, ¿cómo le fue con Olimpia y Cerro jugando como locales? Porque varios clubes se pegaron un viaje a Resistencia, me acuerdo que dio los 2 partidos de Defensor del Chaco y recaudó muy poco. ¿Ustedes sacaron diferencia o no contra Olimpia y Cerro como locales? Contra Cerro nosotros hicimos entradas populares, recordarán, creo que eran 20, 30 y 40 mil guaraníes. Y tuvimos una importante cantidad de público. Ah, en el Defensor del Chaco. Cerca de 7.000 personas. Sí. Y la recaudación osciló 100 millones más o menos. Lo de Olimpia sí fue terrible. Jugamos también en los Jardines del Quelito, ya estaba. Olimpia sin posibilidades, un día entre semana y creo que era a las 15, 17 horas. Fue día y horario terrible. A nosotros particularmente nos golpeó muchísimo nuestro flujo, pues nosotros teníamos pensado que cuando armamos el flujo decimos la posibilidad de recaudar contra Olimpia y Cerro y ponemos por lo menos 150 millones, ¿verdad? Que son ingresos que después podemos destinar al plantel y nos golpeamos pues en ninguno de los casos. Contra Cerro más o menos cerca y contra Olimpia lejísimo, ¿no? Claro, porque y ahora vamos a tratar de recuperar eso para que no nos falte al final del campeonato. Claro, recuerdo porque justamente vos habías publicitado y popularizado de alguna forma el tema, porque luego de aquella recaudación que así en términos normales uno dice, bueno, pues si fue casi 100 millones, y allí vos explicaste el costo de llevar al Defensores del Chaco, y aquella vez era la inversa, esto de querer llevar a Ciudad del Este buscando la recaudación, que contra Olimpia, ¿te acuerdas que se armó toda una novela de que vos querías jugar en Trinidense y que te mandaron a River? Claro. Eso fue, y allí vos explicaste que en el Defensores, y más en ese contexto deportivo donde Olimpia ya no peleaba algo importante en el plano local y la gente estaba metida en la Libertadores, en la Sudamericana, y allí vos explicaste, te terminan mandando a River, pero allí vos diste a conocer que ir al Defensores era mucho más costoso en relación a las canchas de River o Trinidense, y ahora la inversa, buscando un poco la facilidad que te da el fixture de agarrar a Cerro en la primera parte, porque también recuerdo que en la apertura, en la primera rueda, a vos te toca ir de visitante ante los grandes. Primera fecha contra Cerro, el día donde hicieron inclusive el tema de la familia Petengil, y contra Olimpia. Recuerdo que ganan en el Bosque 3 días después de que Olimpia eliminara a Fluminense. O sea, como que el fixture no te fue benigno desde los fines económicos en la apertura. Sí, así mismo pues nos golpeó. Es más, estuve hablando ahí con algunos colegas y me dijeron, por ejemplo, el partido ayer de, no sé cuándo fue la recaudación, pero libre después de pagar los costos de alquileres, árbitros, logística, todo, y que me dijeron que a la gente de Tacuarí le sobró cerca de 5 millones de guaraníes. Imagínense lo que es la expectativa que uno tiene para jugar con los grandes y después de terminar pagando todos los gastos, te termine sobrando ese importe, ¿no? Presidente, aquí tengo... Perdón, Héctor, te saluda Fabio. Aquí tengo los datos de la recaudación de aquel partido, 13 de julio de 2019, a través del Twitter de Bruno que me pasa el compañero Ángel Elian Cristaldo del Digital.
Santaní, Cerro Porteño, Ciudad del Este, 183.610.000 guaraníes por 4.841 pagantes. Van a buscar más. Pero ese Esto- ya es el segundo, por eso hablábamos del tema del mar. El que por algo Sí. se dice el que golpea primero golpea dos Total veces. de ingresantes, 6.391 ingresantes. Esto es lo que no quieren ustedes, presidente. Esto hay Qué malo Santaní, ¿eh? más que triplicar esto, ¿verdad? Imagina que era Pero arriba, hay que no. ver, ¿sabes qué? Yo creo que en esa época, julio del 2019, los tres coperos estaban en octavo. Cerro llegó a cuartos. Sí. Esa es No, la pero época. era una época en que se iban mucho también los equipos. Claro, por eso. Fíjate que Bueno, Santaní es que- jugaba de local más allí que en Santaní el... fue muy criticado por su pueblo, Sí. porque llevaba los mejores partidos allá, hasta Claro. Guaraní le llevaba a Ciudad del Este. Está Héctor, entonces mañana meten el pedido o cuándo? ¿De qué, Federico? Y no, y el pedido oficial, ya metieron porque estaba diciendo que Sí, sí. no tiene más de plazo de los 15 días y depende de la voluntad de Cerro. Mañana vamos a ver ya si Cerro acepta o no. Yo creo que antes vamos a ver, yo creo que van a analizar y nos van a avisar ya de forma privada por lo menos si aceptan o no. Por Yo último, creo que los condimentos están dados. Cerro después de 3 años, el club más popular del país. El otro día escuché a Moreno Martí está diciendo que él jugaba, si no era la olla, jugaba en el Defensores, que mejor oportunidad que hizo al este del país, un departamento y una ciudad muy golpeada después de la pandemia, donde se tuvieron las fronteras cerradas. Yo creo que si hubo una ciudad que se golpeó realmente por la pandemia fue la de Ciudad del Este, y que mejor que brindarle al pueblo cerrista, al hincha cerrista y al socio cerrista de Alto Paraná la oportunidad de verle a su equipo, ¿verdad? Allá. Para mí los condimentos están hechos, el clima también hizo más bien, hay días de descanso entre un partido y otro partido, no va a afectar el traslado. La cancha de 3 de febrero está hermosa, como todos pudieron ver. Para mí es ideal, este es el partido ideal para llevar ahí, ¿verdad? a propósito del calendario, presidente, ¿tenés una idea a través de tu delegado si ya se habló del tema de la fecha FIFA de septiembre, si se suspendería el campeonato? No tenemos nada aún. No vamos fecha a fecha, se va programando. No tenemos nada de lo que sería más a mayor plazo. Héctor, gracias por este tiempo. No, a usted un placer de vuelta. Héctor Megarejo, presidente deportivo Ameliano. Sí, atenta a la gente de la 107.1. Sí, yo creo. FM Alto Paraná, en Ciudad del Este, ABC. Yo no sé si está en el material de la televisión, que seguramente para aprovechar el tiempo. Vamos a decir. Pero si no, le pido a Quique que busque la parte que se le pregunta, o sea, la respuesta de Chiqui con el tema de Ciudad del Este. Por allí la gente hay gente que no escuchó, pero por eso, o sea, el entusiasmo que se le escucha al presidente de Ameliano es por lo que ayer dijo Chiqui. Pues Chiqui dijo, yo me quiero ir. Qué bueno. Entonces- Yo creo que Chiqui busca motivación también, ¿eh? Sí, porque... Para sacudirte no, este ayer, grupo. ayer el marco en el defensor Claro, era... pero también ayer por eso cuando Bruno se confundió con el tema Claro, con la olla. de la locación, le miramos y dijimos, no, si después de aquel 4-0 La gente no iba el cuando famoso 2-0 fue podía quedar en la punta, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ayer Esa- también, pero esa era No, fecha claro. 11, esta es fecha Sí, 2, o sea, Totalmente. Pero No. hay una situación también, dice Chiqui Arce, prefiero jugar en una buena cancha, un buen campo de juego, porque si no juega en Ciudad del Este van a jugar en la cancha de River. yo creo que ese es el otro elemento que no sé, También. porque ese es el otro, el as bajo la manga que tenía Emiliano. ¿No te quieres ir? Entonces te iba a llevar a la cancha de River. No, claro, pero el presidente hizo toda No, una... ya él metió. Una cosa de turismo, ya hizo ya ese pueblo Ya tan está, sufrido, Ciudad va a del meter Este, que el 30 de la julio, fin pandemia, de mes, Día de la Amistad. Día del Amigo, los amigos del Este, ¿no? pobre No, todo Chiqui, junto, todo No, junto. y le hizo el guiño Chiqui ¿Sabes Arce. qué? Hasta metió las declaraciones de Moreno Martín, ¿Viste? vamos a hacerle conocer otros estadios, porque decían, acá si no es la Nueva Olla, jugamos de defensores nomás. No, ya tiene todo, pero... Muy bien, Megarejo, bien. 11:49, vamos, nota seguida de Damián Bobadilla, autor del gol, y Francisco Arce. Vamos a notas seguidas. Aquí el goleador y el técnico del equipo ganador anoche. Una noche completa. Lastimosamente cuando me tocó entrar no quedamos con uno menos. Hicimos un esfuerzo creo que enorme, todo el grupo se portó. Me parece que ellos también hicieron un poco de tiempo. Tratamos de contrarrestar todo eso y bueno, por suerte llegó el gol en un momento oportuno. Y teníamos la chance de quedarnos punteros solos. El torneo pasado nos tocó perder justamente contra este mismo rival cuando teníamos la chance de quedarnos arriba. Y bueno, como dijo el profe, es temprano para quedarnos arriba y pensar que ya el torneo está resuelto, pero teníamos que empezar desde hoy. Hoy teníamos que ganar, teníamos que quedarnos solo ahí arriba
para de ahora más ya no perder la punta. Sí, el profe siempre nos dice que el que está mejor va a jugar, que mientras uno se merezca va a hacer de todo para que a uno le toque jugar. Estoy tratando de aprovechar los minutos que me toca jugar. Sabemos que tengo una competencia muy dura, tengo otro rival enfrente de mucha jerarquía y bueno, las veces que me toca jugar tengo que demostrar que también estoy listo, que también estoy preparado y bueno, hoy fue un gran día y le mostré un poco la confianza al profe que me deposita. Una noche completa, lastimosa. Es muy duro el partido, ¿no? Muy difícil, con varios momentos, algunos un poco buenos en el primer tiempo, en donde me parece que nos faltó mejores decisiones, llegamos muy fácil a la línea de fondo y terminamos centrando mal o centrando bien y no pudiendo llegar para definir. Después nos costó mucho, el segundo tiempo fue muy diferente, especialmente después de la expulsión. Creo que estamos en una etapa, en un momento atípico porque prácticamente, le decía yo a los muchachos, a los chicos eso, prácticamente es como si jugáramos todo el año un mismo torneo largo, ¿no? La carga que tuvimos todos los equipos por el calendario, no hubo tiempo prácticamente para poder ajustar otros detalles, especialmente como se hace normalmente entre torneo y torneo, en reacondicionamiento y en la parte de reposo mental también, que a veces cansa más otra vez que la parte física. Dicho eso, creo que la victoria es muy buena, se rescata eso porque pusimos esfuerzo, redoblamos, creo que nos comportamos bien con la línea de 3, con uno menos, pues necesitábamos hacer eso para liberar más gente hacia adelante, especialmente Dani, Beto, Enzo, que hacen bien la raya, y terminamos consiguiendo 3 puntos que pueden ser muy importantes para la... Gran victoria sobre el final. Vamos Cerro, vamos Cerro. Puntero, bien chiqui los cambios. Con lo justo y necesario, pero vamos Cerro, aguante Cerro. Puntero, invicto, vamos. Difícil, pero ganamos. Sumamos los 3 puntos. Bien, ganamos bien. Ese es el camino a seguir. Lo importante es ganar, lastimosamente. Creo que se hicieron mal los cambios. Pero se ganó, que es lo importante. Pero jugando mal, pero creo que tenemos que mejorar muchísimo. Muchísimo tenemos que mejorar. Creo que Chiqui se equivocó un poco en los cambios, como dije hace rato, pero es importante ganar. Fuerza, puntero, de Ayola, saludo. ¡Vamos Cerro! Iván Almeida muerto. Aguante Cerro, el árbitro, ojo con los árbitros. En el último gol Aguante Cerro. Lo importante es ganar, pero qué bueno, se sufre, pero bueno. Cuando vale oro te punto. Puntero y tal, no se discute. Y había que ganar, sí o sí. Para ser puntero. Claro, por supuesto. Se ganó, pero sufriendo demasiado. No hay actitud, hay que cambiar. Puso huevo en el momento que tenía que poner. Por favor, un poco más de intensidad en el partido, muy lento todo, por favor. Bruno, habla de eso también en la radio, por favor. Se sufrió mucho. Se sufrió muchísimo, pero el partido fue muy malo. Hoy amanecieron todos mal los jugadores de Cerro. Bueno, ahí está, hasta ahí lo de Fariña, lo de Arce, el hincha opina. Acá hay un mensaje. Bobadilla. Fariña, dijo Bobadilla, perdón. Sí. Perdón, Bobadilla, Damián. Sí. Acá hay un hincha del Este, por ejemplo, dice que estamos muy descontentos con el desempeño del equipo de Arce. Que por eso no quiere que venga. En este momento. Él no dice eso, pero habla un poco de la efervescencia que podría tener. Y después otro dice, buenas tardes. Van a ver el domingo cómo Luqueño va a llenar el 3 de febrero. Luqueño juega contra el 3 de febrero el domingo. Sí, va. Cuidado con el tema de que no pase la encarnación otra vez. Claro. Mañana la fiesta que hace el 80% que va a haber público deportivo luqueño, ¿verdad? Claro. La gente platea de compañía. ¿Tienes tu pedido, Dani? Para completar... O sea, a ver, brindar contexto, como dicen los... Me parece, o sea, fue eso lo que respondí otra vez esta tarde cuando creo que hay tiempo hasta el viernes que se programan la cuarta y la quinta, ¿verdad? Pero si dependiera solo de mí, me gustaría ir a Ciudad del Este. No, seguí un poquito más, porque él después da el tema del contexto de la cancha y todo eso. Buenas noches, te quiero sacar de vuelta al partido porque mencionaste en una parte el tema de los amistosos. No es ese, pero bueno... o sea, es la continuidad de la respuesta que... Claro, o sea, él da eso y después explica un poco el tema de la cancha, cómo está la cancha y todo eso y el por qué antes no había ido. Pero si por allí Chiqui decía... No, yo quiero seguir practicando acá. No solamente eso, se han parado en el reglamento y listo. No, pero ahí vamos el tema de... La otra opción era el defensor... No, en la cancha de River.
Yo no sé cómo está la cancha del 3, te soy sincero. No, está bien. Está muy Por linda eso, la cancha. pero mejor que la de River, porque si vos me decís mejor que Defensores, no sé, No, pero si no, me no. decís Ya mejor pudimos- que River, sí. Ahí Nacional le ganó a General Caballero la primera fecha. Sí, no, y aparte Está yo bien, está suelo muy bien. observar a uno, la otra vez estaba mirando un partido de Copa Paraguay, ganó el equipo Desde de San Cosme y Damián. Le ganó el 3 de febrero ahí. Atlético Juventud. En penales le ganó. Exactamente, le ganó y el campo de juego estaba muy bueno. Desde el partido Paraguay-Ecuador y el sudamericano de rugby, ahora se levantó Sí, todo, sí, sí, sí. se hizo muy lindo y aparte de las preferencias también están más nuevas, más lindas. A ver. No, ya me preguntaron y ya dimos nuestra opinión. Yo creo que hay, o sea, no voy a decir eso, te responde directamente. Yo preferiría ir a Ciudad del Este por la cancha, por la gente. Me parece, o sea, fue eso lo que respondí otra vez esta tarde cuando creo que hay tiempo hasta el viernes que se programan la cuarta y la quinta, ¿verdad? Pero si dependiera solo de mí, me gustaría ir a Ciudad del Este. Vos sabés que inclusive por eso yo le pedí esa primera parte, por la cancha, por la gente. Y en esa primera parte, cuando no voy a decir, porque, a ver, el marco ayer, no te digo hasta apatía, porque famoso, o sea, la gente que va y todo, ahí en el hincha opina también, porque a ver, Cerro jugó mal ayer. Mira lo mal que jugó, que para mí dentro de todo fue un cambio ordenado y lo enfoqué en la transmisión. El cambio que hace Chiqui es, saca a Moreno Martins de flojo encuentro y lo mete a Rolón, porque Tacuaré tuvo un minuto antes el gol del triunfo en los pies de Ortega. O sea, Cerro estaba tan mal que luego de la expulsión de Pires Amota, o sea, hay más cosas negativas para destacar hoy en el análisis de la victoria de Cerro, y la victoria tiene el valor porque se jugó tan mal y se terminó ganando. ¿Quiénes fueron los mejores de Cerro ayer? Yo a Damián lo elijo porque hizo el No, gol. claro, por el autor. Después Flojito. y mira que vos sabés el que Cerro que no queremos ver, porque era el Cerro un monorritmo, un mismo ritmo siempre. Tiempo diferente de Zamudio, por ejemplo, primer tiempo mal. Zamudio muy mal. Y después el segundo le puso más ganas. Y yo más o menos, Federico, lo tenía, ¿te acuerdas que usted lo destacaba en aquel Cerro Sol, que yo no estuve por motivos familiares? Claro. Y después yo le dije, no, yo no es que confíe en usted, ¿verdad? Porque ¿Sobre quién era? No, por lo de Alan Núñez. Vos sabés que le costó un montón. Y hay una jugada donde le dan el pase a Alan. Y vos sabés que Pachi, que estaba a 4 metros, él corre hacia esa pelota y casi le dice, correte de acá. Y ahí digo, mira, lo tienen que sacar a Alan porque si ya los compañeros consideran que está medio... Y en esa jugada... Juanma dice, para complementar lo que está diciendo Dani, Blas Marcelo le dijo al PF, calentaba más Beto. Más Beto porque, y después, pero cuando Chiqui dice el tema de, yo, capaz él tenía, dijo, esto me voy a guardar y quiero ir a Ciudad del Este. Porque ¿qué es lo que solemos decir del público del interior? Mira, si no aparecía el gol de Bobadilla... El tono, el mensaje, mira claro, lo que te dijo el oyente. El estado de ánimo sería diferente en la conferencia de Arce, digo. Es que hay que decir que es diferente porque acá me estás mencionando lo de Carrascal, que no lo de Carrascal, no levanta acá. Es más, vos sabés se metió que en un pozo, pero es que Juanma le pregunta porque en transmisión arranca el segundo tiempo con el doble cambio. Viste que hoy en día también es muy sensible el tema de las ventanas. Entran Enzo y Beto y los dos entraron bien. Porque le dieron una profundidad. Porque el primer tiempo... Le pedimos, Dani, discúlpame, la imagen de TV, Dale. ahí ya comienza el noticiero, ahora con las 7:30, decía el tema de las ventanas. Claro, yo te decía, el primer tiempo de Cerro fue muy malo, que era un equipo asimétrico, decía, porque por izquierda dentro de todo se veía algo, con Rivas, Aquino, Pachi. Por derecha, repito, Alan Núñez estuvo perdido, Brian Zamudio jugó mal, y Carrascal... Vos sabés que cuando arranca el segundo tiempo era cambio cantado, que esa derecha no podía seguir. ¿Qué pasa? Zamudio tiene la flexibilidad que puede pasar a jugar como doble 9. Entonces en el segundo tiempo cambia el dibujo y mete 4-4-2. Lo saca al chico Núñez para meterlo a Beto y lo mete a Enzo para que Zamudio pase a jugar cerca de Moreno Martín y el que sale es Carrizo. 2 minutos, Beto le da un pase a Carrascal. No, era un pase muy complicado, pero Carrascal no se mueve.
y después agarra el pase y le da a otro compañero. Y hace un gesto. Y viste que el segundo tiempo Cerro ataca hacia sur. Entonces Beto está ahí al lado de Chiqui. Y Carrascal hace un gesto. Yo primero pensé que era un gesto a Beto, diciéndole, no me dejes la pelota así. Pero después, 30 segundos, Damián Bobadilla empieza a calentar. Vos sabés, Juanma le hace la pregunta y la respuesta de Chiqui fue ambigua. Porque yo también dije, mira, qué noche negra de Cerro. Se lesionó mal Claudio Aquino. Le expulsaron a Piris Damota. Salió lesionado Carrascal, porque se hacían preguntas, que tiene algo. Y cuando Damián Bobadilla entra, Carrascal sale trotando. O sea, sin ninguna molestia. Claro. Y se le pregunta, y Chiqui también, vos sabés que Chiqui dijo la misma cosa que habíamos transmitido. No, yo primero pensé que era algo para Beto, después pensé que era para nosotros, después parece que no se lesionó. Pero, sea cual fuere, o sea, Carrascal jugó tan mal que Chiqui ni siquiera lo dejó 5 minutos en el segundo tiempo. Y habrá dicho, si era alguna molestia me hubiese pedido para no quemar una ventana. Pero no, mal Carrascal. Qué increíble un jugador que se venga tan a pique en el rendimiento, ¿verdad? Porque hemos conocido, tenemos el ejemplo de Mateo Gamarra, que yo lo puse un día 8, otro día 4, pero Carrascal, si me decís que a nivel internacional estaba su problema, a nivel local era figura todos los partidos. Claro, porque la explicación que da el técnico es como si fuera totalmente a la inversa. Es decir, que entraba Carrascal por decirte, por el mismo Damián Bobadilla, y ahí sí se entendía el decir, bueno, no quería estos movimientos del equipo, pero sin embargo sale Carrascal, un hombre que te da eso que quizás vos querés para tu equipo, como el caso del movimiento, el toque que de te balón. daba antes. Claro, que te daba antes, sin embargo, vos decís, porque Chiqui dio a entender eso, ¿verdad? Que quería otra cosa del equipo. Pero viste la confusión, cuando Sí. dice, yo también primero pensé que medio se lesionó, primero pensé que era algo a Beto, después pensé que era algo a nosotros, y después yo lo saqué. Acá Cota Juanma, que aparte dijo que venía de hablar con él en el vestuario post partido y que no tenía nada. O sea, le preguntó a Carrascal también, y Carrascal le dijo que no tenía nada en aquel momento. Bueno, pero ganó. Sí. Acá lamentablemente así el tema, ¿verdad? Inclusive dijo Chiqui que cuando él lo mete a Bobadilla era con ese plan de ayudar a Piris Damota, sin embargo, eso entra allí, se hace trizas al instante porque se va, y le costó mucho, dijo, porque Bobadilla terminó jugando casi solo ahí en el... No, es que estaba solo, ¿Y lo de Alfio qué fue? Gripe, dijeron. No, porque me está poniendo uno que a mí también me llamó la atención, porque vos sabés que yo miro algunos partidos sin volumen de repente así, y lo veía Alfio tomando mate y decía, ¿qué está pasando con Como acá dice, Marcelo Moreno Martín malísimo y Alfio tomando mate? Pues lo casó bien la TV en un momento que estaba tomando mate. Estaba tomando con ropa particular. Yo dije, ¿qué pasó acá? Dije, pero no sé si había gripe se iba a ir a la cancha. Gripe, claro. ¿Qué pasó con Alfio Oviedo, Juanma? ¿Qué pasó con Alfio? Porque vos sabés, cuando vemos la planilla, vemos que no está Alfio y estaba Fernando Romero. Yo le pregunto entonces, Juanma, si en el partido anterior y en el partido anterior estuvieron los dos y es Alfio quien entra. Síntoma gripal, le dice, pero mira, se fue a la cancha. Pero por eso, y lo extrañaron. Es más, cuando se lesiona Aquino, había un quinto cambio para la tercera ventana y lo meten a Fernandito Romero, que dentro de todo entró bien, por eso marcaba el mal partido. O sea, Cerro ayer jugó mal. Entonces, conectando un poco, supongamos, si no sé, yo creo que te cuida y Melgarejo, o sea, el presidente Ameliano también gritó el gol de Damián. Para el estado de ánimo. Claro, y va a alentar para que Cerro le gane a Solo, ¿verdad? En esto del marketing. Pero lo que solemos decir, viste que es eterno debate, Federico, pero quieras o no, termina imponiéndose que la gente del interior es mucho más cálida. La gente que no tiene la frecuencia aprecia más, sea lo que fuere. Y no limito este comentario a lo que es netamente fútbol. Bueno, a ver, la APF mandó a la selección contra Ecuador porque bueno, acá ya era era una especie de catarsis de mala onda. Entramos perdido 3-0 ya. Claro. Por la Asunción. Ya. Porque hasta se cambió de cancha, la olla y todo. Y claro, ni eso. No había caso. Pero por eso yo creo que cuando Arce dice... no, voy a responder de otra forma, dice, por la cancha y por la gente. Porque otro punto que a mí me llamó la atención, y yo creo que Chiqui no le está encontrando la vuelta al equipo. Cuando él menciona que parece la continuidad de un torneo largo y no el inicio, no es que yo solamente
entiendo que él habla del corto tiempo entre fin de apertura e inicio de clausura. Porque muchas veces los técnicos te dicen, no, esto es producto de, pero ya vamos a encontrar, ya van a ver al equipo en la tercera, en la cuarta fecha. Cuando él dice lo que dijo, porque para mí la conferencia fue muy, muy rica, la de ayer. Acá fuimos críticos de la que veníamos después de la pausa, era, no, Cerro está jugando bien, todos veíamos que no. ¿Qué significa cuando dice, parece la continuidad? Es la misma versión. O sea, esa versión crítica, no es que hubo un refresh, no es que hubo un F5, no es que, ahora... Y el tema es que ahora ya está Brian Zamudio, está Pachi Carrizo, pero se ve un fútbol... Dentro de sus argumentos dio a entender, por ejemplo, que ya de entrada, más allá, con el breve lapso que hubo entre un torneo y otro, ya el equipo está cargado nuevamente. En lo emocional, en lo físico, más allá que lo físico quizás no es tanto, pero no es se más... ve algo diferente, claro, Fabio. Y hablaba de la carga, de lo que tiene que ver también con lo mental, pero sí, cierto, este es un equipo totalmente más allá de diferente. factores tan importantes, pero... que forman parte, no son todos. Cerro no juega bien. No. Y Cerro era un equipo que jugaba bien. Y Cerro era un equipo con un técnico que cuando ganaba y no jugaba bien, lo admitía. Decía, hoy no me gustó tal cosa, y de un tiempo a esta parte está mucho más permisivo con las carencias del equipo, más allá de cuál sea el resultado. Era algo que marcábamos mucho y decíamos, no será tregua para no bajar el ánimo en la previa Palmeiras. Y bueno, la Palmeiras ya fue... sabemos todo cómo terminó la historia, y esta ha sido una continuidad de rendimiento, porque contra 12 de octubre también si no era por la ráfaga, claro, si no era por un par de atajadas de ya en el segundo tiempo, y Cerro Porteño debe marcar diferencia con el resto del equipo, como está diciendo Dani, ya está Brian Zamudio, Iria Mota alcanzó un nivel, es más, es diferente, por el aportó, trámite, creció más. Por el trámite de ayer, para mí el partido era para el 0-0. No, es que a ver, ese gol, era, bueno, está bien. Ese gol es como siempre decimos, por eso siempre perdemos contra los brasileños y eso, ¿verdad? Porque hay un defensor de Tacuarí que no sé cómo poder rechazar una pelota. Creo que el sub-19. Un pase de zurda. Sí. Y ahí le da una oportunidad más a Cerro para que cree porque deja a los compañeros mal parados también, porque Tacuarí estaba defendiendo muy bien. Fíjate, por ejemplo, el cambio de Tacuarí. Se va Néstor Jiménez, autor de gol en contra, y entra Cabral, ¿verdad? Y Cabral ayer defendió muy bien. Sí, para armar línea de 4 en el segundo tiempo. Un par de cortes importantes. Acá dice el oyente de Buenos Aires, Fabio, se quedó con la espina, dice, preguntar a Fabio si Cerro le convence, dice, por lo Olimpia que la otra ganó. No, y si estoy diciendo, ayer no tenía que haber ganado Cerro, era un partido para el 0-0, estaba bien. Porque, por ejemplo, perdón, para decir nomás, Dani, lo siguiente, no es que uno puede decir, mira que se cerró Tacuarí, se colgó el travesaño y Cerro no pudo entrar. No, absolutamente, eso no pasó, y me gustó mucho el planteamiento de Iván Almeida, de ir para adelante. El primer tiempo me parece que pudo ir más constantemente, y no fue. El único pero que le tengo a Iván en el segundo tiempo, y yo sé que los equipos chicos, hasta me imagino que practican con 10, porque jamás se imaginan que ellos van a quedar con uno más. Pues viste que siempre al que le echan es al chico, no al grande. Claro. Digo, en el 11 contra 10, yo creo que pudo haber ambicionado un poquito más. Invento el verbo, ¿verdad? O sea, tener un poquito de ambición, pero era 11 contra 10, tuvo la de Ortega, forzaste a que el grande meta un cambio ultra defensivo, que también era para liberar a los carrileros, pero le sacás al 9 para meter a Rolón. ¿Y cuál es la postura? Lo que solemos hablar es... O sea, el arquero... El conformismo. No, ¿verdad? el arquero bueno, es muchacho, amonestado por hacer tiempo. O sea, vos estás 11 contra 10. Cerro no tenía circulación ni vorágine. Y vos decís, no, igual yo le apuesto al 0-0. Esa parte es donde yo le apunto a decir, le faltó ambición. Porque si vamos también a situaciones, la de Ortega es clarísima. La que generó el enojo. Lo que pasa, Dani, que se da como, fíjate que hasta Libertad, y ayer no fue definitivo, pero hasta Libertad respetaba a Cerro 11 contra 9, de verdad que no lo sorprenda con un gol. Yo creo que Tacuarí como equipo, porque ayer había pedido Tacuarí que uno lo veía por primera vez, ¿verdad? Sí, mirando y debutantes. Yo creo que dijo, bueno, pasó en otro cuarto de hora, no entró la de Ortega, no entró primero la de Fernández, que se comió un gol increíble cuando gambeteó a todos y tenía dos compañeros solitos. Y pierde con Pulpito, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas que está por izquierda? Antes de la Ortega. Y famoso el tema, bueno, pues ya está, 0-0 bien. Mira que Juanma le pregunta a Iván. Y también yo voy al tema de la respuesta, porque, a ver, son buenos declarantes. Y saben cuándo decirte todo y cuándo dejar ahí en la nebulosa.
Para mí lo saca Marcelo Fernández porque se enojó allí. ¿Tú también? Sí. Al toque lo saca, ¿eh? Y Al después toque. dice, no, pero lo que pasa que... No. No. Le Castigo. sacaste la calentura. Totalmente. Porque tenía ahí... Pero voy nomás a que... Es cierto, fíjate la jugada del gol. Ya he encontrado un equipo mentalmente entregado desde yo no sé qué hacer con la pelota. Porque sí, ensaya un pase, pero hay un lapso desde el minuto 40 más o menos. De repente que Cerro hace olvidar que tenía uno menos. Y tiene 3 córneres consecutivos, todas las divididas eran para Cerro. Del mismo equipo que en los 80 minutos anteriores, como dice Fabio, no se colgó el travesaño, le peleó tú a tú. Interesantísimo, tanto el planteamiento del primer tiempo, la flexibilidad, línea de 5, después 4, todo lo que quieras. Entonces, para mí ese es el único pero. ¿Te acuerdas? Desde el lado de Cerro. Yo creo que por eso ayer más o menos volvió más un Arce más realista de la crítica. Porque como decíamos con Federico, todo era, se nota que es sobreprotección por lo de Palmeiras. Ayer cuando dice parece la extensión del torneo largo, para mí es una aceptación de decir que no, el equipo no está, que no tiene una solución a corto plazo, porque voy a agarrar los 2 partidos de Cerro y ayer hacía esa analogía. Cerro también en la apertura arrancó, había ganado los primeros 5 partidos, pero agarremos las primeras 2 fechas. Había hecho 6-6, acá hizo 6-6. La coincidencia termina en los números nada más. En el partido contra Meliano de la primera fecha, el 3-2 fue mentiroso, porque los últimos 2 goles llegan ahí en tiempo de descuento. Sí, claro. Contra Nacional en el Arsenio Erico fue un golpe a golpe y le termina ganando. Contra Nacional era... Gol de Alfio. Claro. Y el gran gol del Chico Díaz, el primero. Después Para sale salir- lesionado. Y recuerdo el comentario, por ejemplo, de Federico cuando dice el famoso, le sale todas. O sea, era un equipo que tenía una confianza, claro. Sí. Porque en ese partido se lesiona Sergio. Entra Alfio. Y hace 2 Cero goles. gana después de un ataque de gol de Nacional. Claro. Nacional se fue a ganar el partido y lo agarra contra el Cerro y le gana sobre la hora. Claro, más allá de los errores defensivos, Cerro tenía argumentos muy sólidos para ir a buscarte el partido. Un dinamismo muy Claro, fuerte. por eso te hablo de la confianza. Este equipo hizo 6-6, pero era el famoso. Mira, ganamos este partido jugando muy mal. O sea, eran conscientes. Porque voy a agarrar, repito. Ayer, nuevo set de laterales. Núñez no estuvo a la altura. Rivas siempre reacciona tarde para picar, para centrar y para decidir. Y eso que repito, la izquierda estuvo mucho más interesante. Zamudio, el propio Arce habrá dicho, pero la vez pasada él me jugó mejor como carrilero por derecha. Hoy jugó muy mal como carrilero por derecha y más o menos insinuó como segundo delantero. El doble 6, Viriamota, desde que bajó totalmente el techo, era lo mejorcito. Ahora se pierde 2 partidos. O sea, Piriamota no va a estar en Ciudad del Este, para que se entienda. Y eso es recién en la 4ª fecha. Carrascal, desde que renovó, es más noticia por cuestiones que no tienen que ver con su rendimiento. Pica Lucena es un misterio, porque la vez pasada Chiqui inclusive lo había bajado hasta el partido contra Sol. Y después, Aquino, ¿cuánto tiempo le va a llevar esa lesión? Porque pintaba feo por lo menos en ese momento. Y porque el mismo Chiqui dijo que es en el mismo lugar. De aquella recordada lesión ante el mismo rival. Sí, más allá que declaró todo lo que quiera y el presidente Emiliano lo quiere utilizar como frase para motivar. Perfecto, dos veces titular Moreno Martín, pero el gol le fue 80% el arquero. ¿El Pachi, Dani? Pachi dentro de todo me pareció que rindió, pero estamos hablando de una vara muy baja. Es el que más interpreta el juego que el segundo tiempo no fue malo tampoco, ¿no? Sí. Yo creo que Pachi... Por fracciones, el tipo te mete un cambio de frente que te impresiona porque el otro no lo hace, ¿verdad? O sea, claro. Juega a cuentagota, pero hace cosas que el resto no hace. Por eso digo que por ahí... Yo lo rescato. Ante el tema de Aquino que no va a estar... Sí. Me parece que tendría que ser ya número puesto. Lo que pasa es que me parece que Pachi es el cambiado, no por mal rendimiento, sino que Arce entendía que tenía que jugar de otra forma. Pachi termina siendo, víctima del sistema. Como Zamudio termina siendo beneficiario del sistema, decir, yo puedo adaptarme también jugando como doble 9. Porque, repito, ayer, y uno decía, siempre va a ser más fácil cargarle al chico. Pero si yo voy a una cuestión de expectativa, realidad, costo-beneficio, ayer de esa derecha,
Yo puedo entender que Núñez haya jugado para 4 puntos. Que una contratación, jugador que estuvo en la selección, Turquía, México, haya jugado como juez ese primer tiempo. Era para ser mucho más vehemente, pero ahí está el tema del... No, uno es chico y el otro te puede jugar también como doble 9, y en el segundo tiempo jugó mejor. Por eso Arce decía, claro, la vez pasada fue al revés. Él jugó mejor cuando lo mandé por derecha, y ayer jugó mejor, pero es premio consuelo. Y aparte está el tema que decir contratación. ¿Qué? Salario. Si un chico jugara como viene jugando Moreno Martins, o como viene jugando Carrascal, hace rato ya estaría fuera, ¿verdad? Claro. Pero acá hay un presupuesto, un salario. Carrascal como se va a ganar mejor desde que le hicieron el contrato largo. Moreno Martín gana mucho, entonces no digo que jueguen por eso, pero sí tienen mucho factor que domingo a domingo estén apareciendo sin grandes rendimientos. Vamos a arrancar con Edgar, 12:15 en todo el país. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, Dani, Fabio, oyentes del Cardinal Deportivo, Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, en redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera 1010, sucursal Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugol, a todos les gusta. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. 12:18, saludo para Mario Mendoza, respecto al tema anterior, saludo a Mario. En Ciudad Este hay mucha gente de Luque que fueron y se quedaron a trabajar ahí, sí. Empezando por los Arandas. Los Arandas son, de la ciudad de Luque y han quedado allí. El doctor Héctor Roja nos escribe con quién está haciendo la... ¿cómo está escribiendo, doctor? ¿Cómo está Bocanera? Claro. No, por la última parte de la recuperación ya Bocanera. Ya estaba activando con la máscara. Con el protector. Sí. Que vaya para... Eso es ya más para la vista, doctor. Héctor Rojas, trabajando entonces con Bocanera, unas lesiones importantes. Nos acordamos mucho de... el tema de Bocanera, cómo jugó Libertad no, pero en la defensa, sí. Claro, pero en las cosas, el hincha de Libertad lo recordó mucho contra Meliano, después de lo que fueron Aguilar y Viera. Y después lo del martes lo recordaron menos porque Barbosa jugó muy bien. Y qué buen partido Barbosa, sí. Para proteger el hueso cigomático, nos dice el doctor Héctor Rojas, esto de Bocanera, donde fue la fractura. Acá está llegando algo, Fabio. A ver un poco. Vos tenés buena vista en lo cercano, Fabio, ¿verdad? Sí. Tú debes usar lente, pero no está mi plan todavía, entonces... yo veo bien de lejos. Hay que esperar. O sea, cuando anoto los equipos en el estadio, de repente le digo golpe de vista, acá te voy a pasar.
Sí. Creo que algo contra Luqueño de vuelta, ¿eh? Ay, ay, ay. Me parece. Mientras, vos sabés que hace poco veíamos, hace menos de 2 meses, Ahí también. Dani Federico, veíamos un partido de colegiales en intermedia. Y lo veíamos al chico Denis. Y decíamos, qué rápido, qué bien pica. Y ayer debutó en primera y la verdad que él vino de colegiales. Sí, él vino de colegiales. Muy bien. Veíamos con Gerardo, con Darío, creo que estábamos viendo un partido de intermedia. Y qué rápido este muchacho, decíamos, y apareció en Tacuarí. Sí, pero después él le cambió. Sí, no, porque no parece que no decidía bien después. Pero ¿sabes qué? Muy picante. Ese cambio dentro de todo le vino bien a Tacuarí, porque Ortega conectó mejor, y eso que Denis estaba más para el contragolpe. Pero el quinto cambio me parece que fue por calentura, y después, porque el chico que entra, Iván decía que es que uno de los que vinieron del Olimpia, y que debutaba. Y después metió tres cambios en el entretiempo. Yo creo que Iván ayer, no sé si rompió el récord de los 5 cambios en el tiempo más corto, porque a los 10 creo que ya no tenía más cambios. A los 10 sí, porque metió 3 en el después entretiempo. Después lo de Fernández. Claro, el metió 3 en el entretiempo, Fernández. lo que ustedes hablan del colombiano Denis, que fue en el primer tiempo, y lo de Fernández, que fue el quinto, y después ya no tuvo más cambios. Bueno, esto tiene que ver con una solicitud de pago de haberes caídos del jugador Blas Yamil Díaz Silva contra el Club Esportivo Luqueño. Blas Díaz. La Comisión del Estatuto del Jugador de la APF resuelve hacer lugar a la demanda promovida por el jugador Blas Díaz, con cédula de identidad, contra Club Esportivo Luqueño, y en consecuencia condenar al Club Deportivo Luqueño a realizar el pago de guaraníes 87.500.000 guaraníes en concepto de haberes caídos y aguinaldo proporcional contemplados en el artículo 7 de la ley 5322/2014, una vez firme y ejecutariada la presente resolución, debiendo las partes instrumentar correctamente dicho pago. Segundo, comunicar, dar cumplimiento y archivar. Acá me dice incluso que si no paga para la semana que viene puede perder puntos, ¿no? Sí, es que con la Comisión de Estatuto de Ahí Jugador, pasaba Wilson el nombre del abogado. Algo similar a Claro, Comisión de Estatuto. Con lo de Alicio se utilizó ese mecanismo. Sí, ahí pagó. Y te acuerdas que justamente todo, porque ya el tema de puntos ya es otro nivel, no es Yulune. Claro, 87.500.000 guaraníes. El Luqueño juega el domingo en Ciudad del Este y hasta ahora tenemos 25 colectivos para partir. No dice aquí la doble vía de Luqueño, ¿verdad? Cuando Luqueño jugaba con 3 en primera, había gran acompañamiento. Pregunto porque viste que no hacíamos esos partidos. No. Por eso pregunto, porque pero ahora sí se prepara una invasión, una fiesta. Sí hubo una final que Luqueño llevó al 3, aquella con Cerro. Claro. Aquel equipo de Héctor Cortes. Sí, de Héctor Cortes. 2001. Ve que tenía su cancha Luqueño, ¿eh? No, Cerro llevaba al 3. Puente llevaba los partidos a Ciudad del Este. 2001. Si la revancha se juega en cancha de Luqueño. Exacto. Y llenó su gradería Luqueño, me acuerdo. No, por eso yo me perdió 3-0 como aquel partido, después acá no le alcanzó para ganarle. Claro. Se lo cambió en Cerro. 2001 fue, Fabio. Sí, 2001. Por eso que llevó Puente. Pero lo que pasa es que también creo que cae un poco en ese choque de... Viste que ahora estando en intermedia es como que volvamos a hacer... Claro. Porque Luqueño en los últimos años acá en primera tampoco era un furor cuando iba. Dani, Luqueño alquilaba la cancha independiente del Campo Grande y salvo la barra no iba más casi nadie. Por eso. A ver, estamos con el doctor Uriarte, Marcelo Uriarte. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal, Dani, Fabio? Un gusto saludarlos. Bien, doctor. Cuéntenos, ahí vos tenías ahí el papel, Fabio. Sí. Se aceptó la demanda, la Comisión del Estatuto del Jugador, hay que pagar 87.500.000 guaraníes para Blas Díaz, y si no se hace efectivo puede perder punto Luqueño. Así mismo es, Federico, y permíteme comentarte un poquitito más. Por favor. En honor a la verdad y a la situación de Blas también. En su momento, esta suma fue negociada, lógicamente Blas de buena voluntad accedió a un monto inferior en el mes de diciembre del año pasado, que bueno, nos pusieron en una situación donde no quedaba otra, ¿verdad?, que ir por las vías pertinentes para hacer este tipo de reclamos. Y sí, hoy en día ya se ganó en la instancia de la comisión del Estatuto del Jugador, y ya se ponen a una sanción de pérdida de puntos y lo demás contemplado en el artículo 90 del Código Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Hasta cuándo tienen tiempo, doctor, para abonar esto los dirigentes?
serán emplazados yo creo que en los próximos días y bueno, ya el plazo de gracia no estipula cuántos días tendrán, ¿verdad? Pero creemos que será un plazo breve, ya por el tiempo que ha transcurrido. ¿Y cuántos puntos contempla si no pagan tiempo y forma? Eso en el código disciplinario dice que debe ser proporcional a la deuda en sí, ¿verdad? No se puede especificar, o sea, no especifica una tabla, digamos, de cuántos puntos corresponden a X cantidad de guaraníes, ¿verdad? ¿Y cuándo iniciaron esto, doctor? ¿Hace cuánto tiempo? Y las negociaciones con el club empezaron en diciembre del año pasado y el procedimiento aproximadamente, bueno, el pago debía haberse realizado en febrero, no cumplieron lógicamente, por eso llegamos a estas instancias y ya posterior a eso se inició esto. O sea, ya estamos bien dilatados, a más de 6-7 meses de todo este problema ahora. Claro, por eso se llega a esta instancia, ¿sí, Fabio? No estoy mirando la fecha que habla del 26 de mayo, ¿es la resolución ya? ¿Puede ser, doctor? Sí, así mismo. La resolución de la Comisión del Estatuto es del 26 de mayo. Ah, y se podría ejecutar en estos días, por eso aparece ahora. ¿Cómo? Se podría ejecutar en estos días, por eso aparece ahora, digo. Aparece... Así mismo. La resolución ya está firme y ejecutoriada y, bueno, ya quedará en manos del Tribunal Disciplinario en caso del incumplimiento. Pero eso no está también establecido, que desde la fecha de la resolución tiene tantos días el club para ponerse al día. Eso ya es potestad del Tribunal Disciplinario fijar ese plazo, ¿verdad? Ah, y en ustedes, este caso, y ustedes está conocen. hasta ahora en la Comisión del Estatuto. Okay. Bueno, está, doctor Uriarte. Muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Un placer, Federico, a las órdenes. Ahí está el doctor Marcelo Uriarte, el tema de Blas Díaz. Blas Díaz está en el exterior, ¿verdad? Creo que había un club, no sé si de América, Centroamérica. Me parece. Claro, al no estar acá. Pero claro, ¿cuál es el que tú, Dani? No, me parece llamativo. 26 de mayo. No, que más que nunca cuando algo es ya resolución firme. Se llegó a eso porque no te pagaban. Con más razón tenés que poner, o sea, no puede ser que no haya una fecha límite. Claro. Más cuando tiene un castigo tan pesado. Era de febrero, la resolución sale el 26 de mayo y hoy es 21 de julio. Estamos llegando a los 2 meses ya. O sea, algo que digan, por ejemplo, tenés 2 meses y justo ahora están visibilizando. Pero, o sea, no creo que sea algo arbitrario en el sentido de el tribunal cuando se le cante puede sacarle los puntos. No, le tiene que decir, mira, esto salió, tenés X cantidad de días. Es como cuando, mira, hasta en primera instancia cuando sale algo te dicen tenés X cantidad para apelar. Si para apelar luego te dan un plazo fijo, imagínate ya la instancia final. Acá nos dice nuestro doctor, máximo 10 días le van a fijar. Después de eso se aplica una multa y pérdida de puntos. Pero, ¿cuándo le fijarían eso, doctor? Los 10 días. Y gracias a Johnny, a Cristian, a Ángel Roda también, en Guaraní de Trinidad está ahora Blas Díaz. Antes estuvo en el Huila. Ahora, gracias a los oyentes también, a través del WhatsApp, Guaraní de Trinidad. ¿A partir de cuándo le fijarían los 10 días? Porque si es 10 días después de la resolución, hace rato ya venció. Digo esto porque es muy importante, ya que la intermedia está ahí bien comprimida. O sea, no es que Luqueño es puntero por 10 puntos o está muy lejos de la zona de ascenso. Claro, ahora se fue a Colombia. Sí, ahí está, por eso decía, claro. Se fue a jugar en un país de América, claro, él estaba en Guaraní de Trinidad, gracias también. Sí, y ahora se fue al Huila. Justamente estoy viendo la cuenta de fútbol guaraní. Saludos a los amigos de la cuenta de fútbol guaraní. Ellos siempre están siguiendo con los paraguayos por el mundo. Y dice, Blas Díaz, nuevo jugador del Atlético Huila, de la primera vez, segunda división de Colombia. Esto fue el 4 de julio. Hace pocos días. Bueno, claro, yo había visto, me acuerdo, por eso dije un país de América o Centroamérica. De jugadores paraguayos que allí hubo una especie de alianza solidaria de los muchachos del América, ¿verdad? Sí, vamos a explicar eso en instantes. Llamó Miki Almirón por ahí. Sí. Mira, si los muchachos te dicen que los compañeros no lo quieren Almirón, hermano. Acá está, gracias Julio. Samario también el colega. Bienvenido Blas Díaz, al Huila. Acá está, camiseta auriverde. Gracias Nico Soto también, Huila.
Va a explicar eso Dani después. El tema así, porque acá pedía. Decía, se puede explicar porque no entendió, pues el oyente, que tiene que ver con Almirón. Una historia. Es una interpretación que todo el mundo hace, no es nos dice, por ejemplo, la última que fue Luqueño al Este llevó 3 colectivos. Federico, como hincha de fútbol esteño, lo que me preocupa, pueden hablar también con la gente de seguridad. El operativo que están preparando para el partido. Para esas 2 últimas veces que te comenté, 30 ñatos nos hicieron correr en el entretiempo. Y o sea que ahora vienen más hinchas. Acá dice que poca gente iba a Luqueño, igual nomás se agarraban. Claro. Entonces ahora que hay más gente, es que tiene que estar bien atenta a la policía. Lo que vos comentaste cuando hacían de local a veces en Campo Grande o en la cancha de General Díaz, que mucha gente de familia decía, no nos vamos porque solamente van los barras. Sí. Claro. Viste que al revés, cuando vos decís, no, pero va muchísima gente, no es por una cuestión de comodidad, porque el que no entiende el mundo de las barras va a decir, no, pero si va poca gente, andate ahí. No, va poca gente, pero toda esa poca gente es gente belicosa, gente que tiene sus códigos. Como los partidos de la B en Argentina, que tienen 1000 hinchas y 2000 policías. Es que mucho... Pasó en cancha General Díaz cuando iba a haber un congreso de la Conmebol que le prohibió ni a los hinchas luqueños, ¿verdad? Hay muchos dentro de los barras sancionados que son más de 70, no sé cuántos son en realidad. Ya olvidé el número. Recuerden, hace poco salió la sanción. Ahora, el tema es el siguiente: en la cancha de 3 de febrero se va a poder controlar bien para que no se pueda mimetizar entre la gente y aparecer esa gente. Mira, pueden viajar, Yo creo que hasta la gente de Meliano va a estar diciéndole: después tenemos un espectáculo grande, masivo. Porque si ocurre algo, hasta se van a decir, no, pero con otro contexto. Pero digo por el tema de la cancha. Lo que pasa es que lo que ocurrió en Átila, en Encarnación, fue muy feo. Fue muy, o sea, tuvo que pagar gente, como siempre, que no tiene nada que ver. Totina Amarilla le hizo un gol al Everton. Minnesota, claro. Ayer hizo una asistencia también a Alan Benítez. Cruzaban por platea los hinchas luqueños, Fabio, porque ese sector no se habilitaba. Entonces iban tranquilamente de gradería hasta la gradería de los hinchas de 3 de febrero. Entonces, ese temor ahí por parte de la gente local. Acá me dice el doctor, el Tribunal Disciplinario va a sacar una resolución emplazando por 10 días. Si el club no cumple, se le aplica una multa y luego pérdida de puntos. La resolución debería salir dentro de la semana que viene, para poner punto final al caso de Blas Díaz. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios, como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 4405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías, en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.dinamos.paraguay.
www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin Ron Fortin Coco Collector de Guayaba Frutica. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Necesitas dinero rápido y sin complicaciones. Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y Supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Bueno, hablando de torneo, se va a jugar a las 14:30 finalmente este 12 de octubre nacional. Eso va a ser el lunes 25 a las 14:30. Sí, nos pasa justamente esa información Darío Ibarra. Y el tema es el siguiente, estaba mirando el pronóstico extendido. Y el lunes, la máxima 33 grados. Bueno, no es una temperatura de verano, pero... pero vos sabés que muchas veces en invierno el calor suele ser más pesado por la cuestión de... y 2:30 la tarde, tío. Y bueno, y luz natural, hermano. Luz natural. Qué bárbaro. Ahí no hay cotorrita, pero hay otra cosa, otra entidad en 12 de octubre. Estamos con Damián Bobadilla. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Felicidades. Seguramente siempre soñando con hacer un gol sobre el final que signifique la victoria. Salió todo, ¿no? Sí, así como decís, todo redondito. Gol a los 90, victoria, primer gol en primera. Ahora muy contento, muy emocionado por todo eso. Y queda, a ver, fue el miércoles 20 de julio 2022. Te va a quedar por siempre eso, Damián, porque como decía, el primer gol en primera, el 1-0, quién sabe al final del campeonato si no fue una victoria de esas que colaboran para el título, importante para vos. Sí, es una victoria muy importante, 3 puntos, un día que la verdad voy a tener siempre presente, voy a recordar siempre. Y una victoria que por más sufrida, por más... o sea, haya hecho un fútbol muy vistoso, sirve mucho porque son 3 puntos valiosos que sabemos que con los rivales que tenemos enfrente que pelean por el título también estos puntos son más que valiosos. ¿Qué te dijo? Yo pudiste hablar con tu papá, él está en el exterior, creo, ¿verdad? Con la sub-17. En Perú, creo que. En Perú. Hablaste con él, Damián. En Perú. Sí, él está en Perú, creo que es un amistoso, están jugando ahora, sí. Están matando 1-1. Y ayer pude hablar con él muy emocionado, también muy contento. Las veces que me toca jugar generalmente está de viaje y está muy emocionado, siempre me sigue desde donde esté y siento mucho el apoyo de él. Damián, cuando uno ve una definición, una pregunta cliché de nuestra parte es, ¿tenías pensado hacer eso? ¿Surgió en el momento? Porque mirá que el partido estaba muy difícil, justo entra y le echan a Robert y como que hay mucho desorden, después tuvieron que reordenarse, pero en el gol no sé si muchos hubieran definido como lo hiciste, ¿era la confianza, la técnica o también es improvisar sobre la marcha? No, yo creo que es el recurso que me quedaba, ¿verdad? Creo que muchas opciones no tenía. Un momento momento muy rápido, la jugada viene muy alta. Primero pienso que no voy a llegar
porque la pelota viene alta y como el arquero él sale corriendo. Después cuando veo que él hace un paso de falso, es como que ahí me percato de que él ve que yo voy a llegar primero y de ahí es donde arranco, acelero. Y también lo escucho a Fernando que me grita, que me viene gritando Dami, 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 como para que le dé la pelota, pero yo no lo vi en ningún momento. Y cuando veo que la pelota baja, lo único que intento es tratar de empujar la pelota hacia el frente, porque sabía que si quería controlar no podía parar mal o ya podía llegarme el defensor, entonces sabía que tenía que definir rápido. Te soy sincero, no quise definir, o sea, si se salía para el medio, para los costados, no estaba pensando eso, solamente quería darle un puntito a la pelota y empujarla hacia el arco. Claro, y salió perfecto porque fue la mejor definición. ¿Vos picás sabiendo que Rivas la va a levantar o picás después de ese centro rechazo porque era tirar la pelota allí al área y que salga lo que pueda? Yo cuando veo que Dani va a llegar primero, como que me perfilo para correr. Sí. Y trato de siempre mantener esa posición habilitada, vamos a decirle. Y cuando veo que Dani llega primero a la jugada de donde arranco, y creo que eso hizo que le gane al defensor también, porque yo estaba incluso atrás del defensor, por eso yo estaba seguro que no era offside. Y eso hizo que le conozco también a mi compañero, también me conoce, sabe que soy de picar mucho al espacio, me gusta mucho llegar al área. Y bueno, por suerte me quedó justita la pelota y, como decir, tomé la mejor decisión al definir. También habrá sido un partido especial porque, bueno, ya recién marcábamos lo que significa tu primer gol, minuto 90, un gol que sirve. Declarabas luego lo fuerte que había pegado este mismo rival en este mismo escenario en el torneo pasado, que significó el inicio de no conectar lo bien que habían jugado 5 días antes ante Libertad. Pero también seguramente el técnico te pide algo, entras, le expulsan a tu partner, después sacan al delantero, meten a un defensor para que liberen a los carrileros. O sea, un partido donde sobre la marcha mucho tendrías que haber pensado cómo moverte allí, lo que fue ese segundo tiempo. Sí, yo entré a los creo que 7-8 minutos del segundo tiempo. Y yo tenía una función que era justamente esa de llegar al área. El profesor me conoce muy bien y antes de entrar me dijo que me suelte, que haga lo que hacía en inferiores, que no pierda eso, que es un club extra. Y bueno, cuando se le expulsa a Robert, así como decir, se complica todo porque el único volante natural era yo y obviamente era yo el que tenía que quedarme más atrás porque soy el que más conoce la posición. Por suerte también estaba Enzo en cancha, que es un jugador que te cumple en muchas posiciones. La verdad es un jugador que le pones en cualquier posición y te va a rendir bien. Y después con la lesión de Claudio es donde yo comienzo a soltarme más porque ahí volvimos a cambiar el sistema. Cuando estaba Claudio armamos 3 en el medio y era Claudio y Enzo lo que tenían que soltarse y yo sostener un poco más. Cuando Claudio lastimosamente sufre el esguince en el tobillo es donde trato de arriesgar. La verdad el profe no me dio ninguna indicación que me vaya, yo me fui porque el partido así lo pedía, porque estábamos con uno menos, sabíamos que teníamos que redoblar el esfuerzo, que si me iba tenía que volver lo más rápido posible, pero que tenía que ir hacia adelante para tratar de juntar a mayor gente en ataque para poder marcar. Estábamos cerca, ya veníamos con laterales y tiro de esquina muy cerca y bueno, por suerte pudimos ganar el partido en un momento muy difícil. Bueno, ¿cómo ves? Decía Arce me conoce mucho, la verdad que cada vez que te vemos entras y brindar cosas importantes, el equipo que ya no esté jugando bien del todo. ¿Cómo ves clausura? ¿Con más posibilidades ya, Damián? En mi caso, sí, ¿verdad? Claro. Sí, yo trabajo siempre para jugar, para ayudar al equipo. En la apertura, la verdad, me tocó jugar mucho porque rotábamos por la doble competencia. No estábamos acostumbrados a eso. Y ahora con el torneo un poco más
corta, vamos a decir, con semana más larga. Los pocos minutos que a uno le toca tiene que demostrar, porque en mi posición al menos sí que tengo una competencia fuerte. Yo aspiro a tener la mayor cantidad de minutos posible, y las veces que me toque tratar de demostrar, ya sea con buenas actuaciones, que sigan viniendo los goles o alguna asistencia, pero por sobre todo ayudar al equipo. Sabemos que tenemos un torneo muy pesado porque Libertad también quedó eliminado y ellos son los últimos campeones, hicieron 57 puntos en doble competencia también. O sea, sabemos que tenemos un rival muy fuerte, pero nosotros somos un equipo grande y tenemos que agarrar eso, tenemos que agarrar ahora la punta, no soltar más, tratar de que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la apertura, por sobre todo estar más que metido en todos los partidos para aspirar al campeonato. Lo último, Damián, ¿y vos parecido a quién te ves? Decís que te gusta llegar, te vemos como un jugador que rompe líneas importantes, buen manejo, vertical, si es de sorpresa mejor, como ayer. ¿A quién te querés parecer o como quién te describís como jugador? ¿Qué clase de volante? Y bueno, yo compartí mucho con Villa. Sí. Él era un volante que tenía, creo que, características similares, ¿verdad? Sí. Yo soy de tocar y arrancar así como él. Tenemos ese despliegue para adelante. Y creo que eso es un plus que, como dije recién, que le agrega al volante el hecho de romper líneas, de generar siempre un pase para adelante, porque a los volantes no le gusta cuando el otro corre para el frente. Yo te soy sincero, cuando el volante rival rompe líneas es muy difícil seguirle porque genera mucho espacio, te dibuja mucho el esquema. Trato de incomodarle siempre al rival, trato de no quedarme quieto, y cuando tengo la pelota trato de asegurar. Llegó un momento estuvo un poco errático. Esa no es mi principal característica. Yo soy de tener un buen manejo, trato de siempre darle la pelota limpia al compañero. Y bueno, son cosas que tengo que ir puliendo, corrigiendo para afianzarme cada vez más que me toque. Gracias, Damián. No, gracias a ustedes. Damián Bobadilla, autor del gol de la victoria de Cerro Porteño. Tenemos el gol de la victoria por ahí para el hincha de Cerro. ¿También, Dani? Sí. Claro. A ver, Malú, que nos buscaba ahí, porque un gol nomás, hermano. Chiqui también habló. Sí. O sea, y dejó, porque hace rato hablamos, y Juanma apuntaba que dijo por primera vez que ganaron sin jugar bien y ese tipo. Por eso decía, o sea, el famoso bienvenido de vuelta, el contenido real. Claro, o sea, yo entiendo el tema de la gente que busca hurra o siempre elogio para no, tu equipo nunca juega mal, tu equipo siempre, todo eso, pero ayer me parece que dijo cosas. Sí, desde lo anímico, sin duda, jugar con 10 y terminar ganando sobre el final tiene su envión, ¿verdad? Y sí, no jugando bien se rescata. ¿Qué sería cuando tenga que hacerlo de una manera diferente, ¿verdad? Un poco más cercano a lo que le gusta al técnico. Pero a ver, Fabio, dicho de otra forma, si no se levanta de nivel, y también es más probable que no se ganen este tipo de partidos. O sea, esa es la otra cara. Es lo que habíamos debatido con el famoso partido Olimpia contra Guaraní. Sí. Por eso hacíamos la división. Y en lo que estábamos de acuerdo es, sí, Guaraní es un equipo que necesitó al niño Miño. Y el martes no era Adorno, era Roque. No era Romeo, era Merlini. No era Mati Segovia, era Melgarejo. O sea, la pasada decía peso pesado, o sea, en materia de boxeo. Entonces, ese tipo de cosas. En ese momento, cuando Federico te reclama que hay un oyente que le molestó cuando voy... ¿De Buenos Aires? No, sí, preguntarle ahí a Fabio si... Y ese tipo de cosas, pero, a ver, acá estamos para contar lo que vemos. A veces 2 o 3 días después, porque como que este fixture permitió que que todo sea tan rápido. Fíjate que ya pasado mañana Olimpia puede tener su revancha ante Guaireña en el Bosque, y Cerro un día después ante Sol. Otro partido especial para lo que había ocurrido en el torneo de apertura. Insiste Cerro, va Jiménez, dispara de derecha, se desvía por el camino, Cerro con todo buscando el gol, pelotazo que pica el arquero, salió gol. ¡Gol!
festeja furibundamente, sabe lo valioso que es el punto, con 10 hombres, en un partido muy complicado para Cerro, que no jugó bien Cerro, pero lo que manda es el gol, lo que manda es la victoria. Cerro en la punta, lo festeja el equipo de la Vista más 1, lo hizo Damián Bobadilla. Cerro 1, Tacuarembó 0. Por eso marcábamos el asterisco, el condicionante, si no lo gana Cerro. Porque este deporte no es proporcional al tema del volumen de juego que se plasma en el marcador siempre. Y sí, Cerro en un partido más opaco que brillante, más sufrido que de disfrute, encuentra el gol en una jugada donde un rebote largo y justamente entre los Vareiro, el arquero y el zaguero permiten el ingreso de Damián Bobadilla. Y hay que apuntar mérito para el volante central, porque hay que pegarle a ese balón con la técnica, casi una cachetada para sorprender al golero y de esa forma conseguir 3 puntos que siempre son importantes, pero aún más cuando el equipo no jugó bien, quedó en la adversidad de la inferioridad numérica. Y ahora tendrán que aguantar los 6 minutos adicionados para que Cerro Porteño, a través de su figura, porque hizo el gol que por ahora le está dando el triunfo Damián Bobadilla, encuentre el marcador. El primero de Cerro Porteño. A los 44 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo Electro, van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 25 del torneo, clausura 361 de la temporada, es el primero que marca Damián Bobadilla, tercero de Cerro Porteño, primero que le convierte en Atacuarí en clausura en la temporada 2022, el primer gol que marca Damián Bobadilla. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Fortin Carrolim, el combustible contra la mala onda. Llegó el Carrolim Fortin, el único combustible con la más alta calidad, con hojas de ruda, miel natural, jugo y pulpa de limón natural. Y no te pierdas el kit de Carrolim con el novedoso embudo para saborear los 7 tragos de Fortin Ultra Carrolim y otras fórmulas. Incluye un vale por 10.000 guaraníes de combustible en estaciones Enex. Sin Fortin no es Carrolim. Ven al Festival del Agro Shopping este martes 26 de julio, desde las 9 horas, en la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal, con cocina en vivo, músicos rodeados de los mejores productores del país, charlas y talleres para celebrar un nuevo aniversario. Agro Shopping, del productor a tu mesa. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Acumula cupones para el evento de Millonarios Premios, el 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Du Samba. Viernes 22 de julio, DJ Ariel Argüello, 18:30 horas. Sábado 23, show de Ariel Articanaba, 21:30 horas. Degustaciones, sorteos de 2 millones en créditos, promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Peruvilla al 021-603-100. Bueno, 12:54 en instantes. Dani y Fabio aportan. Acá hay un señor que dice: cuéntame lo que pasó con América de México. No me puedo bajar en mi auto para escuchar, dice. Y acá nos envía un número de teléfono. Dice: qué mal que anda Ariel, me dice. Mira, Fabio, acá envían una captura de un Twitter de Ariel Marecos. ¿De ahora? Ariel Marecos G. Entonces 9 minutos. Es la cuenta de Ariel. Es la cuenta, no, sí. es una cuenta fake, no. Que se puso la foto de Ariel. ¿Qué pasó? Porque
Ayer estábamos hablando, ¿verdad? Ariel tiene un perfil hoy. Claro, desaparece. Ayer yo le hice una pregunta, me respondió rigor y abrazo. Y Fabio también comentaba que era exactamente, diferente. Hace rato no hablamos. ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, señores, para el que quiera ver, Twitter es la herramienta, la red social. Primera aparición pública en mucho tiempo de Ariel Mareco. Primera aparición pública opinando sobre fútbol. Hablando del nivel del equipo paraguayo, no. Claro, porque segunda fecha jugaron Olimpia y Segunda Cerro. fecha, claro. Si el análisis de... No pasa por ahí. Algún hilo que abrió sobre lo que pasó en América de México con City, no. Allá tenemos lo que la gigantografía. Algo sí. De política nada. La cumbre del Mercosur tampoco, no. En la concertación, los padrones abiertos, cerrados, ¿no? Totalmente, no. Dice, pero opina un poco el clima, ¿verdad? Yo no sé si la marca de pone ya es un acuerdo comercial, pero el crudo y severo invierno paraguayo. Pero 32 grados. Pero por la foto que él coloca no es una crítica al cambio climático, todo lo contrario. Global. Claro. Lo que ocurrió en Inglaterra, donde con las 40, ¿no? 32 grados. La imagen de la piscina bien cargada y una de litro, hermano. Una de litro y al costado. Esto, como decía un presentador, esto recién empieza. Estamos hablando del mediodía paraguayo. O sea, con esto podemos decir que volvió Ariel. Volvió Ariel Mareco. Para aquí, siempre. Porque nos estaban preguntando. Claro, que sí. Y se manifiesta públicamente a través de su red social. La piscina, la birra, como debe ser allí. Cuando todavía no llegamos a las 13 de este caluroso jueves. Rodrigo Rojas, ¿cómo te va, Rodrigo? Hola, Federico, ¿cómo estás? Bien, hace una semana estábamos hablando y mañana el libro de pases y estás retornando a Sol de América. Sí, así mismo estoy saliendo del club y renovamos el contrato por otro año. Así que contento ahora porque, bueno, digamos que fue un año en el club donde la pasé muy bien, donde conocí un club bastante ordenado, con una estructura bastante sólida. Bueno, hubo una serie, digamos, de malos entendidos al principio, como que nos alejamos después de terminar el contrato y retomamos la conversación estos días y bueno, se pudo resolver nuevamente la continuidad. Bueno, bien, porque ayer ganó, es un club ordenado, como decís. Vos mismo admití en la charla que tuvimos la semana pasada que había arrancado bien, después tuviste la lesión. Se cortó un poco el tema y también es una gran continuidad para vos, ¿verdad? Para volver al nivel que tuviste ahí al principio en Sol de América. No, sin duda que una mezcla de factores, ¿verdad? Que ayudaron para que, bueno, pueda dar nuevamente esa continuidad. Una importante, ¿verdad? El tema de que puede, digamos, aclarar un par de situaciones con el presidente, ¿verdad? Con Carlos Gianni, porque en el principio mi trato fue con Miguel y él después alejó y como que ya más parte como que asumimos que no se iba a dar la continuidad sin siquiera hablar. Entonces ahora que hablamos llegamos a la conclusión, ¿verdad? De seguir unidos y que bueno, me parece muy contento, ¿verdad? Porque como le dije a ellos, el año pasado me abrió la puerta en un momento difícil en lo personal, en lo deportivo también, por todo lo que hicieron en el primer semestre de este año y conocí realmente una institución que es, digamos, muy bien, está muy bien estructurado, que sabe lo que quiere, que, digamos, es cumplidora y muchos factores que ayudan a que en el día a día uno pueda ir desarrollándose profesionalmente sin tener que preocuparse por otras cosas que bueno, a esta altura en mi vida no quiero estar con eso en la mente y en lo deportivo también, ¿verdad? Siempre estuve en contacto con los compañeros que desde que me fui, que fueron realmente 3 semanas lo que no estuve con ellos, mañana 3 semanas, y me hablaban muy bien del cuerpo técnico, de la manera de trabajar que tiene y todo eso también, la verdad que me ayudó muchísimo a tomar esa decisión. Bueno, está Rodrigo, sí, el cuerpo técnico de Guiñazú. ¿Cuándo te presentás al regreso a la primera práctica? ¿Esta tarde? Y si era la tarde, creo
creo que ya entrenaba a la mañana, entonces me parece que mañana. ¿Está Rodrigo? Sí, Dani. No, y en cuánto tiempo estarías ya a punto para estar ahí entre los convocables de Guiñazú? Y eso ya depende, digamos, del cálculo técnico, porque yo no hacía entrenar un día que terminó mi contrato, no fue tan largo el parate como, por ejemplo, el año pasado, pero sí necesito entrenar nuevamente en campo. O sea, y depende, digamos, ya de lo rápido que pueda yo adaptarme a lo que pretenden ellos. Para este domingo contra Cerro no, pero para la cuarta fecha entonces ya podrías estar. No, desde luego, este domingo no, por respeto mismo a mi compañero, a lo que están entrenando desde hace rato, creo que están 2 3 días nada más para ese partido y quieren de ganar, así que me voy a buscar un grupo que viene contento y eso es bueno, ¿verdad? Gracias, Rodrigo, y mucho éxito, ¿eh? Abrazo también. Rodrigo Rojas, retornando a Sudamérica, una semana justo el jueves pasado fue la charla tan larga. Hasta hablábamos de retiro prematuro. Exactamente. De... La nueva función. Claro, del semestre libre. Y ahora entonces vuelve. Y si tenemos en cuenta que, bueno, el mudo dejó el lugar. ¿Quién fue el doble 6 en Villarrica? No, ayer contra el 12. Ayer jugaron Cristian Núñez y Aldo Quiñones. El doble 6. Okay. Cristian Núñez, Aldo Quiñones. Chelo jugó de volante por izquierda. Por derecha jugó Tomás Rojas. Y de enganche Rodrigo Castro para acompañar a Sasa, que ayer ya fue titular. Y atrás con línea de 4. Ayer vi que también entró Adelio Zárate tuvo sus primeros minutos. El chico del Olimpia. Entonces, ¿qué pasó allí? Que creo que fue para sustituir a Rodrigo Rojas, ¿verdad? No, por eso te digo. Y al final, ahora, bueno. Entonces, cuidado, creo que Adelio y Rodrigo habrán compartido algún mediocampo en Olimpia, ¿verdad? Sí. Puede ser. Sí. Acá en Punta también si no jugó con el Cholo, no sé, en Libertad, creo que ya no estaba mal el Cholo ahí, Bueno, pero lo que causa sensación, José Moreno, que le dijimos también a Gianni, el panameño. Es venezolano. Venezolano panameño. Nicaragüense, venezolano nicaragüense. También arregló con Libertad y con Sudamérica y está con la camiseta posando, al igual que Rodrigo, que ahora ha presentado a través de las redes sociales. Ayer Alan Benítez dio una asistencia a la victoria de Minnesota contra Everton. Jugó muy bien, dicen. Totina Amarilla metió un gol también. Nos dice el tema de los paraguayos. ¿Qué le pasó ayer? ¿No trabaja más en ABC? Dice, sí, está de vacaciones. Vos sabés que también puso su historia en Instagram, Fabio, Lo de Twitter, la imagen sí. Que está causando sensación, que se está festejando la victoria de ayer y dice, no, tranquilo, no, tranquilo, no, está pasando bien, hermano. En Las Vacas, Darío Maldonado envía aquí la historia de, sí, que ya está entonces en Instagram, en todas las redes sociales, como se dice. Vamos a estar con lo que pasó en el partido en Houston, estábamos viendo, se jugó el partido América contra el City. Se burló el jugador Almirón del City y 2 meses después enfrentó a unos paraguayos jugando en América. ¿Qué pasó, Edgar? Vení a Bristol y aprovecha la mega oferta por aniversario en celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, triplicas tus chances para ganar 1.000 millones en premios. Celular Xiaomi Note 11S, precio normal 18 cuotas de 275.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en visión móvil. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digital
comerciales más humanos. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más. Con atención personalizada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo, Tigo Business, conexiones que impulsan. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal a invertir en todo el país y encontrar la Taiga que estás buscando. Adquirirlas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @inverfin. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Vuelve la Feria Petersen. Descuentos imperdibles. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más información en redes sociales @petersenpy y www.petersen.com.py. Vos sabés que antes de ir a lo del amistoso, viste que charlábamos con Damián y hablaba de la sub-17 que está en Perú. Tengo entendido, Fabio, porque le estaba escuchando a los compañeros, por eso el tema del cable cruzado del partido de Ameliano con Guaireña, y citaban que Guaireña no tenía el sub-19, pero ese sub-19 estaba al servicio de la selección sub-17. Entonces, si un jugador que ya disputó un partido, siendo el sub-19 del equipo de primera y es convocado, se le computa. Entiéndase, si no juega el partido, le dan el promedio. 36 minutos. Y si lógicamente juega y juega mucho más, le dan eso. O sea, y veo que ahora terminó el segundo partido. Uno que Damián estaba siguiendo, porque este es el trabajo de su papá y me imagino que no, lógicamente no es de su camada, pero algunos chicos allí, para también entender cómo viene el tema de del cómputo. Como el chico de Guaireña jugó el primer partido contra... ¿Quién había jugado Guaireña primero? 0-0 contra Guarí. Sí. Entonces, previa notificación a la APF, le computan todo lo que él juegue en cuanto a amistoso. Claro, o sea, lo importante es que él haya ya jugado en primera. En carácter de sub-19. Para que no digan nada, no, ese que ni le tenía en cuenta, ese era mi sub-19. Entonces, se da esto y por eso le preguntamos a Michel Sánchez aquella vez cómo era el calendario. Dijo, no es como la primera donde está todo fijo, entonces de repente surge, si por allí se arma algo para la sub-20 y no sé, le convocan a Fernando Velar, entonces Cerro puede argumentar para decir, no, sabes que a Núñez no lo voy a poner, pero computame lo de Ovelar, o Sebastián Quintana en Olimpia, así, entonces para entender también qué otro cómputo paralelo tenés que llevar para el tema de los 800 minutos. Sí, porque a mí también me sorprendía cuando me informaban, justamente, porque yo decía, porque podía ser opción de los técnicos, ¿verdad? No era nada raro. De hecho, Libertad Olimpia también jugaron sin... Libertad jugó con Diego Gómez. Libertad con Diego Gómez, pero opción de los técnicos, pero no. En el caso de Guaireña ya había cumplido con eso, que el chico había jugado el primer partido frente al Tacuarí. Acá me informan buen dinero de Guaraní, para Guaraní, con lo de Fernández. Y también, bueno, lo de... La despedida de Josué. Josué, exactamente. El martes va a mostrar todo el presidente, dice Emilio Daer. Transparencia total. Pero acá es una buena suma. Acá me pasan 3.300.000 euros por Fernández. Para un club local es buen dinero. Y sobre esa base es la que va a recibir otra Guaraní después en un futuro, si es que lo vende el equipo ruso.
Eso es lo que explicaba ayer el presidente de Guaraní. 20%. Igual ese tema de que un equipo ruso vendiendo jugador va a ser complicado, ¿verdad? Pero sí, pero claro. pero en un futuro. En un futuro. En un mundo más. Algo así, un poco más de 600 mil dólares y algo nomás. Pero esto que dice que va a presentar con recibo y todo el presidente el martes, si es 3.300.000 es muy bueno, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo es la cotización a Pulpito? Le pusieron en 4. 4, claro. Y si además, si es 300, bueno, justo ahora que el euro bajó en relación al dólar, el dólar pero está igual, más fuerte. No, viste que un antes jugador era... que tuvo un gran campeonato en el clausura del 2021 y un campeonato donde bajó el nivel como fue el apertura pasado, y que tiene un potencial importante, gran pasador de pelota desde su propio campo, gran asistente, muy buena zurda, juego aéreo, marcador, entonces está bien. Sí, esto y lo de José también aporta un poquito. En instante ya cuentan lo de América contra, ¿cómo se llama? Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. En instantes, aquí la historia, vengando al Mirón. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. En Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes, generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. Sorteamos el 29 de julio. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Campaña, ya sabes, Bucalex. Garganta irritada o tos seca, ya sabes, Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros, para una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811, celular 097-440-2020. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros, gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Visiten la Expo, el stand de Oche, frente mismo al ruedo central. Bueno, aquí una persona que me merece mucha credibilidad me dice 2.200.000 se fue el Choco, me dice. Allá baja 1.100. A no ser que con la gimnasia sea de eso que explicaba el presidente, 3.300 total, pero 2.200 y... Pero no era me parece que maneja todo bien el dato. Pero no era con recibo y todo, iban a hacer... El martes va a ser, no, pero... Entonces... eso fue una persona, a ver, ¿cómo decirte? Una persona interna me dijo lo de Guaraní y una persona del fútbol, pero externa, me dijo lo de los 2.200.000. Y capaz en ese ámbito ya están manejando los dos, claro. Por eso dije, vamos a mostrar, que ese es... Claro. Porque, a ver... por eso yo iba al tema voy al tema de Pulpito, por ejemplo, ¿verdad? Claro, o sea, dentro de todo, voy ahora a decir, categoría de esa generación, hoy por hoy, y mira, y eso que, por ejemplo, el que tiene más selección mayor es Zárate, pero vos me decís, es Pulpito, ¿verdad? Y vos me decís, de repente, Choco se fue casi por... y en un mercado, repito, porque si es, además vos decías, 300 euros. Si era hace 2 o 3 meses, eso ya era casi 4 millones. Está exagerando un poco, como ahora cambió el euro, pero yo me imagino que también es desde o sea, sin saber a ciencia cierta, pero si es ese monto, le dejaría medio al que tiene a la joya de la generación en el puesto. Claro. ¿Verdad?
¿Y por qué tanto? Serían unos... ¿Por qué tanto, Federico, se habló de cuando Cardona se enteró de que le correspondió el 50% nomás? Y claro, y el tema de la cláusula. Fíjate que todos están rondando más o menos ese precio. Y cuando se dijo, no, pero con esa cláusula es una ganga. Porque hay una proyección. Por eso me parece que en este tema de ponerle un precio o cotizar, han de estar también sensibles en todos los lugares, porque quieranse o no, son jugadores muy, muy valiosos. Después después del tiempo y la fortaleza profesional dirá cómo se adaptan en esos lugares. Ya inclusive acá marcamos el tema de lo que hoy significa el mercado ruso, pero que es una buena plata, es definitivamente algo objetivo. Bueno, en ABC TV estamos viendo